Hola jóvenes, les saluda la profesora Irinia. Trabajaremos el día de hoy el tema de enlaces químicos y estructura de Lewis. Sean bienvenidos. Para empezar, definiremos qué es un enlace. Los enlaces son fuerzas que mantienen unidos los átomos en una molécula. Estas fuerzas son de atracción. Por ejemplo, en la molécula de agua tenemos al hidrógeno y al oxígeno. Ambos comparten sus electrones para poder formar ese enlace, para generar esa atracción entre esos átomos. ¿Cómo se forman los enlaces? Pues bien, vamos a formarlos siempre por la combinación de dos electrones, sea que se compartan esos electrones o que un átomo le ceda un electrón al otro átomo y éste sea capaz de recibirlos. En este caso tenemos, miren ustedes, la molécula de agua. Cada uno de estos puntitos que vemos alrededor indican los electrones que pueden llegar a formar enlaces. En este caso también se les conoce como electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en la última capa de energía. Ya habíamos estudiado con anterioridad qué era esto de los electrones de valencia. Tenemos entonces, miren, al HCl, que es el ácido clorhídrico, el hidrógeno un electrón de valencia, el cloro 7 electrones. Al cloro le hace falta 1 para completar a 8 y al hidrógeno también le falta 1 para completar sus 2 electrones en su último nivel. Entonces lo que hacen ellos es que comparten electrones. Aquí vemos un enlace y este caso es un enlace simple. En este del CO vemos acá que se forma un enlace doble. Son 4 electrones los que se están compartiendo en este caso. Bien, los enlaces pueden ser de diferentes tipos. Tenemos enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Al hablar de enlace iónico nos referimos a aquel tipo de enlace que se da entre átomos iónicos, es decir, entre iones. Puede ser uno positivo y otro negativo. Lo que va a suceder es que un átomo puede ser capaz de donar un electrón y el otro átomo es capaz de recibir ese electrón. En este caso tenemos al sodio, que el sodio se ubica en el grupo 1A en la tabla periódica, por lo tanto su electrón de valencia solo es 1. Y el cloro se ubica en el grupo 7A, por lo tanto sus electrones de valencia son 7. A él le hace falta 1 para poder completar sus 8 electrones en el último nivel de energía. Luego tenemos el enlace covalente. Este se da porque los elementos comparten los electrones. Por ejemplo, el hidrógeno y el carbono están aquí, miren, compartiendo electrones. El carbono es el puntito rojo y el hidrógeno es el azul. Ahí se están compartiendo entonces ambos electrones. El enlace metálico se da entre metales y estos metales, ¿verdad?, van a compartir entonces sus electrones entre sí para llegar a formar este tipo de enlace y mantenerse unidos. Muy bien, para poder identificar el tipo de enlace de los elementos de un compuesto, vamos a utilizar esta tabla de electronegatividades. Recordemos que la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo, ¿verdad?, a poder enlazarse a otro por medio de sus electrones. Acá, por ejemplo, vemos en la tabla periódica los valores de electronegatividades. Siempre recordemos que habíamos visto que de izquierda a derecha aumenta la electronegatividad y que de arriba hacia abajo disminuye. Entre más abajo estén, menos electronegatividad tienen. Y entre más a la derecha, más electronegatividad. Bien, ¿cómo vamos a utilizar esa tabla de electronegatividades para determinar el tipo de enlace? Bueno, vamos a seguir esta serie de indicaciones. Vamos a restar las electronegatividades. A la mayor le vamos a restar la menor. Por ejemplo, en la molécula de agua tendríamos que ver cuál de los dos átomos, si el hidrógeno o el oxígeno, es el mayor y a ese mayor restarle la menor. Otra cosa importante es que no importa cuántos átomos hayan de ese elemento. Siempre vamos a tomarlo solamente una vez. Y el tipo de enlace lo vamos a saber dependiendo del resultado de nuestra resta. Si está entre 0 a 0.4, será covalente no polar. Si es mayor que 0.4 y menor que 1.8, es covalente polar. Y si es de 1.8 en adelante, será iónico. Con este covalente, recordemos que son aquellos elementos que comparten sus electrones. Y en el iónico es que uno cede electrones y el otro es capaz de aceptar.
Bien, vamos entonces a practicar un poco el tipo de enlace. Vamos a ver en el caso de la molécula de agua. Vamos a buscar las electronegatividades para estos átomos. En este caso sería hidrógeno y oxígeno. Entonces, electronegatividades. Vamos a buscar hidrógeno. Vamos a ver aquí. Necesitamos la del hidrógeno. El hidrógeno es de 2.1 y necesitamos la del oxígeno, que es de 3.5. Por lo tanto, la resta sería 3.5 menos 2.1 y esto nos da a un total de 1.4. Buscamos en nuestra tabla. Si nos dio a 1.4 significa que es covalente polar. ¿Por qué? Porque dice que este es mayor que 0.4 y menor que 1.8. Y 1.4 es menor que 1.8. Por lo tanto, el tipo de enlace es covalente polar. Miren. ¿Qué quiere decir? Que tanto el hidrógeno como el oxígeno tienen, ¿verdad?, unas cargas parciales positivas y el otro una carga parcial negativa. Entonces, eso lo vuelve covalente polar. Vamos ahora a otro ejemplo. Tenemos el del dióxido de carbono, CO2. Entonces acá, en este caso, tenemos que buscar en nuestra tabla, tenemos que buscar tanto al carbono como al oxígeno. El carbono es 2.5 y el oxígeno es 3.5. Entonces sería 2.5, bueno, 3.5 porque es mayor, menos 2.5. Y esto nos va a dar a 1. Si buscamos en nuestra tabla, verificamos que el que está, el valor que estaría sería entre 0.4 y 1.8. Entre estos valores está 1. Entonces también es covalente polar. Pero no todos los ejemplos que le toquen a usted van a salirle covalente polar. Siempre tiene que verificar de acuerdo al resultado, ¿verdad? Si le da entre 0 a 0.4 es no polar. Si es mayor a 0.4 y menor a 1.8 es covalente polar. Y si es mayor a 1.8 entonces es iónico. Continuamos ahora con estructura de Lewis, que está bien relacionado con lo anterior. Veíamos anteriormente que habían unos puntos alrededor de cada uno de los átomos. Esos puntitos representan los electrones de valencia. Y esos electrones de valencia son los que podemos encontrar nosotros en el último nivel de energía. Y van a permitir que un átomo pueda formar enlaces. Recuerden que un enlace va a poder formarse con un par de electrones. Si son dos electrones los que un átomo está compartiendo, entonces con esos dos electrones podría formar enlaces. Acá toda esta lista de elementos que tenemos son gases nobles. Los gases nobles tienen una característica peculiar. Su último nivel de energía está completo. ¿Con cuántos electrones? Con 8. Por lo tanto, cumplen una regla llamada regla del octeto. Todos los otros elementos antes de cada gas noble en el mismo periodo, cada uno de ellos busca parecerse a ese gas noble más cercano. ¿Por qué? Porque ese gas noble ya está completo en su último nivel. En el caso del helio no cumple con 8, sino que solo 2. ¿Por qué? Porque él está ubicado en el primer nivel de energía. Y el primer nivel de energía solo puede alojar un máximo de 2 electrones nada más. Muy bien, ahora vamos a ver. La estructura de Lewis y la regla del octeto, ¿verdad?, están muy relacionadas. Esta estructura de Lewis va a poder ser utilizada siempre y cuando nosotros conozcamos los electrones de valencia. Esos electrones de valencia van a ser los responsables de poder formar enlaces en un átomo. ¿Cómo se ubican estos electrones alrededor del átomo? Pues por medio de puntitos. Y un modelo sencillo es este que vemos acá. Alrededor, como formando una cruz, se van ubicando estos electrones. Vemos aquí, les coloqué un fragmento de la tabla periódica. ¿Cómo voy a reconocer yo en la tabla periódica los electrones de valencia? Una idea importante es mediante el grupo. En la tabla periódica están los elementos del grupo A y están los del grupo B. Todos los que son del grupo A, siempre su número de valencia o sus electrones de valencia van a ser dependiendo del grupo donde estén.
Si son del grupo 4A, entonces son 4 los electrones de valencia. ¿Y cómo también me puedo asegurar? Bueno, en la parte de abajo, el último nivel de energía, miren, acá lo podemos ver y acá hay 2 y 2 electrones. Si estamos hablando del silicio, aquí también en la parte de abajo el último nivel de energía es el 3 y ahí están 2 y 2, 4 electrones. En el caso del nitrógeno son 5, él pertenece al 5A, también puedo saberlo aquí con esta configuración resumida. Los últimos electrones del último nivel de energía, esos son los de valencia. ¿Y dónde voy a encontrar esos electrones? Pues a la hora de hacer la configuración electrónica, ustedes recuerdan, ahí íbamos distribuyendo los electrones por cada nivel y cada subnivel. Ahí podemos saber entonces cuáles son los electrones que están en el último nivel. En el caso del litio, él pertenece al grupo 1A, entonces solo tiene un electrón de valencia. El calcio pertenece al 2A, tiene 2 electrones de valencia. El aluminio al 3A, 3 electrones de valencia. Y el carbono al 4A, tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos aquí la representación de estructura de Lewis. Para átomos, miren, solamente se le dibuja el electrón de valencia. En el caso del hidrógeno es un S1, entonces solo tiene un electrón en su último nivel, un puntito. El carbono dijimos que pertenece al grupo 4A, por lo tanto son 4 electrones de valencia. Se le ubican 4, uno a cada lado, como formando una cruz. En el caso del agua su molécula es H2O, entonces el oxígeno va a ir en medio, los hidrógenos a los lados. El oxígeno pertenece al grupo 6A, entonces son 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno pertenece al 1A, solo tiene un electrón de valencia, entonces lo ubicamos ahí. Y esa sería, miren, la estructura de Lewis. Y así para los demás ejemplos. Bien, ¿cómo se relaciona eso con los tipos de enlaces? Pues bien, en los enlaces iónicos, un átomo dijimos que iba a tener, ¿verdad?, carga positiva. ¿Por qué? Porque va a tender a ceder o a donar un electrón. Y el otro carga negativa porque va a tender a recibir un electrón. En este caso, entonces, tenemos al litio y al flúor. El litio pertenece al grupo 1A, solo se le dibuja un puntito. Y el flúor al 7A, se le dibujan 7 puntitos alrededor. Y esas serían las estructuras de Lewis en el caso de que sean unos compuestos iónicos. Y cómo van a quedar al final cuando ya cedan sus electrones. En el caso del enlace covalente dijimos que compartían electrones. Aquí formamos un enlace entonces entre hidrógeno y hidrógeno. Están compartiendo un electrón ambos, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos de cómo podemos formar este tipo de moléculas y saber qué tipo de enlace poseen, dependiendo, ¿verdad?, a los átomos que los conformen. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a tener siempre la de la molécula del agua. En el agua tengo H2O. El elemento menos electronegativo es el que debe ir en medio. Si busco la tabla periódica me voy a dar cuenta que el menos electronegativo entre hidrógeno y oxígeno es el hidrógeno, pero el hidrógeno nunca se elige como átomo central, nunca va a ir en el centro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo tiene un electrón y con un electrón no podría enlazarse a más de un átomo, entonces solamente puede ir a los lados. En el caso del oxígeno iría en este caso en la parte de en medio. Si buscamos el oxígeno en la tabla nos damos cuenta que pertenece al 6A, entonces van a ser 6 electrones de valencia. Ubicamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, al lado de hidrógeno solo le ubicamos 1 porque el hidrógeno también solo va a llevar 1. De esta manera pues compartirían esos 2 electrones. Si contamos para ver si cumplen con la regla del octeto, vemos aquí 2, 4, 6, 7 y 8. El oxígeno cumple. El hidrógeno no cumple con 8, pero sí tiene que cumplir con 2 y ahí están los 2. Entonces está correcto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En el caso del dióxido de carbono, CO2. Aquí tengo que elegir yo al menos electronegativo en el centro. Si busco la tabla periódica me doy cuenta que el carbono es el menos electronegativo. Entonces el carbono iría en medio. El oxígeno iría a los lados. Luego debo ubicar los electrones.
puedo elegir con el carbono primero. El carbono pertenece al grupo 4A, entonces son 4 electrones a los lados. Puedo elegir si colocarlos así emparejados o en posiciones diferentes, dependiendo, ¿verdad?, a si al final, cuando yo forme esa estructura, esos átomos cada uno cumplan con la regla del octeto. Yo puedo reorganizar si quiero también, por si tengo otras opciones. Después tengo al oxígeno. Busco al oxígeno, pertenece al 6A. Si es el 6A, son 6 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Si ustedes cuentan, se van a dar cuenta que 2, 4, 6, 8. Oxígeno tiene 8, 2, 4, 6, 8. Carbono 8 y este otro oxígeno otros 8. Y ahí están ambos entonces cumpliendo con la regla de los 8 electrones en su último nivel de energía. Muy bien, de esta lista solo vamos a hacer algunos. Vamos a ver, tomemos al bromo. Busquemos al bromo en la tabla periódica, pertenece al grupo 7A, entonces son, ¿cuántos electrones? 7. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 alrededor. Bueno, elijamos también al aluminio, a ver qué pasa. El aluminio lo buscamos en la tabla, el aluminio pertenece al 3A. Son 3 electrones entonces en su último nivel. 1, 2 y 3. Bien, vamos ahora a hacer uno de estos, estructura de estas moléculas. Tenemos al fluoruro de rubidio, RBF. Buscamos al rubidio y vemos que el rubidio pertenece al grupo 1A, por lo tanto llevará un electrón. Buscamos al flúor y nos damos cuenta que el flúor pertenece al 7A, son 7 electrones. Acá solo puedo colocar uno para que se enlace con el electrón del rubidio. Los demás tendrían que ir alrededor. Entonces son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, si contamos, vamos a darnos cuenta que el flúor tiene sus 8 y el rubidio tiene 2. ¿Por qué? El rubidio, ¿verdad? Solamente podría él donar ese electrón. No va a poder recibirlo, sino que solo donar y el flúor pues los acepta. ¿Verdad? Muy bien. Con esto hemos terminado entonces. Ya pueden ustedes realizar la asignación. Vemos aquí que necesitará, ¿verdad?, sacar el tipo de enlace de estas moléculas, cómo están en estado los átomos en estas moléculas. También la estructura de Lewis de estos átomos. Y por último, la estructura de Lewis de estas moléculas. Espero que hayan comprendido el tema. Cualquier duda me pueden consultar a mi WhatsApp. Recuerden subir su asignación al formulario. El enlace está en su folleto. Solamente hacen clic sobre el enlace y les va a redireccionar a esta asignación. Feliz día a todos.